que no se le hace a usted demasiado extraño que estén insistiendo tanto con lo de la minería metálica y con eso del Bitcoin, señores. ¿No se le hace demasiado raro que los diputados estén cambiando la Constitución a su antojo para reelegir a este señor? No se le hace demasiado raro. O sea, no se pone a pensar. ¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Pues les voy a decir un poco sobre los tipos de constitución de la República. Las constituciones de la República pueden clasificarse en varios tipos según diferentes criterios. Por ejemplo, según su origen y forma de adopción. Existen las otorgadas, pactadas, impuestas y democráticas. Las otorgadas son impuestas por gobernantes. Esto es más histórico porque esto sucedía en tiempos de Francia con Luis XVIII, en 1814, para ser más exacto. Las pactadas, resultado de un acuerdo entre un monarca y el pueblo, como la Constitución española. Las impuestas son creadas por un gobierno de facto o tras una revolución sin consulta popular. Oiga, esto, por ejemplo, en 1917 de México, la Constitución de 1917 de México tras la Revolución Mexicana. Las democráticas son elaboradas y aprobadas por un órgano representativo como una asamblea constituyente y ratificadas por el pueblo. Ejemplo, Constitución de los Estados Unidos de 1787. Muy bien, tenemos que las constituciones pueden ser, según su forma y estructura, pueden ser escritas o no escritas. No escritas como la del Reino Unido, que en sí no se le llama constitución, sino que tiene otro nombre, como una carta, no sé, es otro nombre. Según su estabilidad o reforma. Rígidas, su modificación requiere un proceso especial más complejo que el de las leyes ordinarias, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos. Flexibles, se puede reformar con el mismo procedimiento que una ley ordinaria, la Constitución del Reino Unido. Ok, pero estas pueden ser liberales, socialistas o mixtas. Según su función, pueden ser normativas, nominales, semánticas. Pero, ¿qué tipo de constitución hay en El Salvador? La Constitución de la República de El Salvador, vigente desde 1983, se puede clasificar de la siguiente manera. Según su origen y forma de adopción, es democrática. Fue creada por una asamblea constituyente, elegida por voto popular y posteriormente aprobada. Número 2, según su forma y estructura. Es escrita. Está codificada en un solo documento compuesto por 11 títulos y 274 artículos. Según su estabilidad o reforma. La Constitución de El Salvador es rígida. ¿Qué significa esto? Para reformarla se requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa en 2 legislaturas consecutivas y una mayoría calificada en la segunda votación. Esto está estipulado en el artículo 248 de la Constitución. Vamos a ver. Muy bien, nos dice, la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más 1 de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así, ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución, óigalo, en un número no menor de 10. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Artículo 248. Se debe prestar mucha atención de lo que se dice. Muy bien, pero nos vamos de regreso para acá y les sigo contando cómo está el chambre. La Constitución de El Salvador
según su contenido ideológico, es mixta. ¿Qué significa eso? Contiene elementos liberales como la protección de derechos individuales y separación de poderes y sociales. Es mixta. Contiene elementos liberales como la protección de derechos individuales y separación de poderes. Separación de poderes. No significa que el presidente tiene a gatos que le aprueben todo lo que le pidan. Y también su contenido ideológico puede ser social, como el reconocimiento de derechos económicos, educación gratuita y la intervención del Estado en la economía. Muy bien, según su función normativa, parcialmente, aunque rige la vida política y jurídica del país, en algunos aspectos ha sido cuestionada por incumplimiento o interpretación arbitraria, especialmente en temas de derechos humanos y separación de poderes. Yo hago esta pregunta porque es muy importante que la gente, no solamente como oposición, como opositores, sino que también la gente que está apoyando al actual gobierno o dictadura, llámele como quiera, que comprendan cómo se ha violentado la Constitución. Los diputados actuales han violentado totalmente, han violado la Constitución. Entonces digo, puedes decirme cómo han violentado la Constitución los diputados actuales y las ilegalidades sobre la reelección. Sí, los diputados actuales de El Salvador han realizado varias acciones que pueden considerarse como violaciones a la Constitución. Y aquí les viene un detalle. Número 1. Golpe al Poder Judicial y violación a la separación de poderes. Aquí están los hechos. El 1 de mayo del 2021, en su primera sesión, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, sin seguir el debido proceso establecido en la Constitución. Las violaciones constitucionales. Tenemos al artículo 85. Establece el principio de separación de poderes. Y se lo voy a mostrar aquí con la Constitución. Muy bien, aquí nos dice, el gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa. La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución. Ok, la Constitución ya nos venía diciendo desde hace mucho tiempo que no es posible tener a un solo partido dirigiendo a todos los poderes del Estado, que es lo que está sucediendo. Entonces, de acuerdo a la Constitución, y aunque usted diga, a mí me vale gorro lo que usted piense, la Constitución de la República fue creada por legisladores y aunque tenga sus problemas, son las reglas que debemos de respetar. Es como un partido. En este caso sí le voy a poner el ejemplo del partido de fútbol. Si usted no sigue las reglas del fútbol y empieza a agarrar a talegazos a otro jugador, entonces por mucho que usted diga, a mí me vale riata, yo lo importante es ganar. No, señores, no es así como se tiene que pensar. Hay reglas y se tienen que seguir. Y la Constitución de la República son nuestras reglas y debemos seguirlas. Y no puede venir un pinche partidito de gatos a simplemente decir en menos de 24 horas que van a cambiar totalmente todas las reglas del juego. Muy bien, pero seguimos con esto. Seguimos con la información. El artículo 186 define el procedimiento para elegir y remover magistrados, lo cual no se cumplió. Entonces usted me dice, ¿y qué dice el 186? Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos dice el 186. El artículo 186 se establece la carrera judicial. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años,
Podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los 2/3 de los diputados electos. La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará de una lista de candidatos que formará el Consejo Nacional de la Judicatura, en los términos que determinará la ley, la mitad de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador y donde deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. Pero es que aquí no ha habido votaciones, aquí no ha habido nada, aquí simplemente se dijo, este y este son mis cheros, a estos los ponemos y a los demás que se vayan al carajo. Muy bien. Nos dice, los magistrados de la Cámara Segunda Instancia, los jueces de Primera Instancia y los jueces de paz integrados a la carrera judicial gozarán de estabilidad en sus cargos. La ley deberá asegurar a los jueces protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna en los asuntos que conocen, y los medios que les garanticen una remuneración justa y un nivel de vida adecuado a la responsabilidad de sus cargos. Ok, ya esto, si ustedes creen que es demasiado lo del dinero y que ellos están recibiendo mucho dinero, pues entonces se tiene que cambiar de acuerdo a la ley, no simplemente porque Nayib Bukele le cayó mal a este viejito, va a decir, lo vamos a destituir, pero le vamos a pagar para que se cierre el hocico. Es que aquí en El Salvador, ahí en El Salvador todo es de cerrémosle el hocico a la gente con dinero. El artículo 172 garante la independencia judicial. Muy bien, y nos vamos a ir al artículo 172. Entonces, el artículo 172 nos dice, la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo, así como en otras que determine la ley. La organización y funcionamiento del órgano judicial serán determinados por la ley. Los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. El órgano judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Les sigo contando. Reforma inconstitucional para permitir la reelección presidencial. ¿Cuál fue el hecho? Muy bien. Pues resulta que el 3 de septiembre del 2021, la Sala de lo Constitucional, impuesta por la Asamblea Legislativa, interpretó que Nayib Bukele podía buscar la reelección inmediata, a pesar de que la Constitución lo prohíbe explícitamente en múltiples artículos. Las violaciones constitucionales, artículo 88, establece que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, ¿saben qué? Se los voy a ir poniendo aquí. El artículo 88 establece que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es obligatoria y cualquier intento de violarla constituye un delito de sedición. Y usted me va a decir, ¿y qué significa sedición? Pues sedición es un tipo de delito que implica un levantamiento grupal de individuos en contra de sus gobernantes o autoridades vigentes. Es considerado un movimiento menos grave que una rebelión. Oiga, y se clasifica como un delito que actúa en contra del orden público. En el contexto de Argentina, lo vamos a poner ahí, se considera sedición cuando las acciones de un grupo buscan atribuirse derechos que no les corresponden, desafiando así a las autoridades establecidas. Esto es con ese ejemplo de Argentina, pero la mayor parte de los países latinoamericanos pues funcionan con esto.
Ahora bien, el artículo 152 prohíbe que alguien que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior sea candidato nuevamente. El artículo 152 nos dice: no podrán ser candidatos a la presidencia de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses. Por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Y luego nos dice el cónyuge y los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la presidencia en los casos del ordinal anterior. ¿Esto qué significa? Que no pueden ser sus hermanos. No puede ser la, ¿cómo se llama? La primera dama. Bueno, no. En el caso de la primera dama creo que sí podría ser. Pero dudo mucho que la pongan a ella. El numeral 3º, el que haya sido presidente de la Asamblea Legislativa o presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el año anterior al día del inicio del periodo presidencial. Ok, aquí sí podrían, ¿me entiende? Aquí sí podrían hacer chanchullo en cuanto a nombrar a Ernesto Castro o poner al presidente de la Corte Suprema de Justicia. El que haya sido ministro, viceministro de Estado, presidente de alguna institución oficial autónoma y el director general de la Policía Nacional Civil dentro del último año del periodo presidencial inmediato anterior. Ok, entonces a estas personas simplemente se les echa un año antes y como que ya podrían ser presidentes, ¿me entiende? Ahí sí no hay problema. Dice que a los militares de profesión que estuvieran de alta o que lo hayan estado en los 3 años anteriores al día del inicio del periodo presidencial. El vicepresidente, que ese fue todo el chanchullo que hubo con el FMLN con respecto a Sánchez Serén. Dice: el vicepresidente o designado que, llamado legalmente a ejercer la presidencia en el periodo inmediato anterior, se negare a desempeñarla sin justa causa, entendiéndose que esta existe cuando el vicepresidente o designado manifieste su intención de ser candidato a la presidencia de la República dentro de los 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Muy bien, pero ¿qué más tenemos aquí? Y ahora tenemos uno muy importante. Este es el artículo 248. El 248 prohíbe reformar artículos relacionados con la forma de gobierno o la alternancia en el poder. Pero estos dundos hicieron todo lo opuesto. Dice: la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, llegar a un acuerdo, con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa, con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. Ok, se les dio la oportunidad a los diputados de hacer todas las reformas que podían hacer en su momento. Pero ¿qué representaba esa reforma? ¿Qué representaba cambiar estos artículos que prohíben la reelección? Que si lo hacían, Nayib Bukele no iba a ser el presidente. Ahora, muy bien, vamos con el siguiente punto. Y les voy a hablar del tercer punto, que es la restricción a la libertad de expresión y acceso a la información. El hecho, les digo este hecho. El gobierno y los diputados han promovido leyes que restringen el acceso a la información pública y criminalizan la publicación de ciertos temas. Las violaciones constitucionales. Artículo 6. Protege la libertad de expresión y prohíbe la censura previa. Artículo 18. Garantiza el acceso a la información pública. ¿Cuál ha sido el impacto? Esto afecta a la transparencia gubernamental y limita el derecho ciudadano a informarse sobre el uso de fondos públicos y otras decisiones del gobierno. O sea, tenemos que, en su momento, el señor Cristian Guevara fue puesto en la lista Ángel y se le quitó la visa para visitar Estados Unidos, simplemente porque él no quería que se difundieran ningún mensaje con respecto a las maras. Hay muchas personas que tienen entendido
que lo que estaba haciendo Cristian Guevara era que ningún mensaje de las maras podía salir de la cárcel para que mataran a otra persona. Eso es lo que la gente se imagina. No es eso. Restringe el acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque no querían que se dieran cuenta que Nayib Bukele, bueno, el gobierno de Nayib Bukele, había hecho pactos con las pandillas. Ahora bien, dice Cristian Guevara que esa ley ya no, que ya eso ya no existe. El tema es muy complicado, señores, y estar hablando de las pandillas adentro de El Salvador significaría ir a la cárcel de inmediato. Ese es el problema. Entonces, no hay garantías para que una persona hable con claridad y no simplemente que saque algún mensaje de las maras para afuera. Eso es estúpido. La cuestión aquí es que la gente, bueno, que los periodistas no pueden hacer investigaciones con respecto a las pandillas y no pueden publicar nada. Pero lo que se tenía que publicar, se publicó y se conoce que hubo pacto con las pandillas. Mi siguiente punto es un tanto controversial porque les voy a hablar del caso de Alejandro Mason. Muy bien, yo les voy a decir de principio a fin lo que ha sucedido con el ex asesor de seguridad Alejandro Mason en El Salvador. Alejandro Mason fue un asesor de seguridad nacional en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele. Le vamos a llamar así porque fue en el periodo anterior. Su trayectoria estuvo marcada por denuncias de corrupción dentro del gobierno y su posterior detención y fallecimiento en circunstancias controvertidas. A esto les quiero decir que hubo muchísimos ataques de ciertos personajes como Walter Araujo y como Cristian Guevara. Muchísimos. Y Ernesto Sanabria. Entonces, haga usted la conexión entre por qué Cristian Guevara está haciendo esto, hizo eso de prohibir cualquier difusión de mensajes o difusión de noticias sobre maras. ¿Y por qué atacó tanto al asesor de seguridad, Alejandro Mason? Muy bien, el inicio de la carrera y relación con el gobierno de Bukele. Desde el inicio de la administración de Bukele en 2019, Mason desempeñó un papel clave en temas de ciberseguridad e inteligencia política. Estableció una oficina en Condado Santa Elena, financiada en parte por Casa Presidencial, donde recopilaba información sobre presuntas actividades corruptas dentro del gobierno. En agosto del 2020, en reuniones con Ernesto Castro, entonces secretario privado de la presidencia, se discutió la creación de una unidad de espionaje político para monitorear a periodistas y opositores políticos. Muy bien, y aquí tenemos que Infobae dice los audios que revelan la oscura trama que precedió a la muerte de Alejandro Mason, el asesor de Nayib Bukele, que sabía demasiado. Ahora bien, muchas personas, especialmente las focas, me van a decir, pero es que es una noticia por Héctor Silva Ábalos, el gran corrupto. Muy bien, pero los audios están ahí, señores. Todo lo que dice aquí, eso ha sido comprobadísimo. Aquí están los audios de Alejandro Mason, uno de ellos. Creo que este fue audios extraídos de una reunión en agosto del 2020 entre Ernesto Castro y Alejandro Mason. Ambos hablan sobre espiar a periodistas y opositores y sobre un diputado aliado del oficialismo investigado por Estados Unidos por sospechas de narcotráfico y corrupción. En Azucambia hay un grande perro que un huevello de gala, ¿no? Y quitaron a Jesús de la voz, pero la dama sigue ahí. Y en la fiscalía está armando un expediente de esa mierda. Te puedo mandar por WhatsApp quién es, para que a la mierda. Ella sigue en centros penales, pero la cosa es que cuando se llegó a centros penales y con lo de Azocambio deshicieron absolutamente todo. Entonces la mamá de Osiris empezó a ensamblar ciertos grupos de proveedores donde vos me das los tamales, vos me das no sé qué, vos me das no sé cuánto, y siempre hay una comisión de por medio. Esta persona con Jesús de la voz estuvieron en ese esquema
tienen conversaciones, tienen un montón de cosas que la fiscalía pudiera tomar en cuenta. Y se empezaron a hacer de la nada un vergo piso, con pendejadas así, de vender un tamal, o sea, comprar tamal en 25, vendérselo a centros penales en 75, y centros penales vendérselo a 2 pesos a los reos. Esa mierda, el Faro ya también ya tiene indicios de eso. Y esta pendeja que sigue en centros penales es la que está soltando información a la FGR y al Faro. Y eso es una bomba que, puta, puede ser contraproducente si la tiran antes de... Es un vergazo que está bien documentado, y si está bien documentado es bien difícil de mentir. Y crear una cortina de humo para que te haga un vergazo de ese tipo, está pasando. Fíjate que la mamá de Osiris, después del DPR de la Bola, mandó a centro penal de insolvencia en Panchimalco. Ella que controla todo eso. Osiris no hace nada, o sea, si la mamá no dice, ¿no? No, pero es porque es la mera negra. Muy bien, señores. Y este es uno de los audios que sacó, que dejó a Alejandro Mason, y que estoy seguro que él dijo que si algo le llegara a pasar, pues que alguien tenía que soltar toda esta información, ¿verdad? Ok, pero ¿cuál es el problema? Les sigo contando qué es lo que ha estado sucediendo. Denuncias de corrupción y deterioro de relaciones. A medida que avanzaba su gestión, Mason comenzó a denunciar internamente los casos de corrupción que involucraban a altos funcionarios, incluyendo a Osiris Luna Mesa y Ernesto Sanabria. Estas acusaciones generaron tensiones dentro del círculo cercano al presidente. En mensajes del 2020 expresó su preocupación por posibles represalias de parte de sus propios colegas. Muy bien, luego nos vamos al arresto y detención. El 9 de agosto del 2023, tras acusar públicamente a funcionarios gubernamentales de corrupción y vínculos con el narcotráfico, fue arrestado por la Policía Nacional Civil bajo cargos de revelación de secretos oficiales y otros delitos. Desde su detención fue mantenido incomunicado y su familia denunció no tener información sobre su paradero, lo que constituye una desaparición forzada, según el derecho internacional. El fallecimiento bajo custodia. El 7 de febrero del 2024, Alejandro Mason falleció mientras estaba bajo custodia estatal. Informes médicos indicaron múltiples problemas de salud, incluyendo hemorragia cerebral y fallo multiorgánico. Sin embargo, un análisis forense independiente señaló deficiencias en la atención médica recibida y en la investigación posterior a su muerte, destacando la ausencia de pruebas que respaldaran los diagnósticos oficiales. Revelaciones póstumas. En septiembre del 2024 se hicieron públicas grabaciones de conversaciones entre Mason y Ernesto Castro, donde se discutían planes para espiar a periodistas y opositores políticos, así como preocupaciones sobre la corrupción interna y posibles vínculos con el narcotráfico. Estas revelaciones arrojaron luz sobre las dinámicas internas del gobierno y las circunstancias que rodearon la detención y muerte de Mason. El caso de Alejandro Mason ha generado debates sobre la transparencia gubernamental, el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión en El Salvador. Pero aquí les dejo este video en donde sale Lucrecia Landaverde dando unas declaraciones a la prensa internacional. Muchos dirán, sí, pero es que esa señora... Miren, ok, yo no le veo la lógica en que esta señora, por muy tóxica que pueda ser, qué sé yo, mal hablada que pueda ser, no tiene sentido que ella esté adentro de la cueva del lobo y que esté hablando todo esto adentro de la cueva del lobo, porque en cualquier momento a ella la pueden desaparecer, ¿me entienden? Por mucho que existan derechos humanos y todo eso, si al gobierno le cae mal esta señora, lo va a hacer. Entonces, sabiendo esto, que ella está en peligro adentro de El Salvador, ¿qué beneficio tiene para ella que, hablar de todo esto? Ella misma ha dicho que sufre de problemas de salud
y que cualquier día ella puede desaparecer, que ella se puede morir y va a dejar a sus hijos solos. Eso es lo que ella ha dicho. Muy bien, pero nos deja con este mensaje. En el país centroamericano. Pues déjeme saludar a Lucrecia Valverde, que es la abogada precisamente de la familia de Alejandro Muy. Landaverde, porque antes usted dijo Valverde. Mi tesis como abogada, particularmente mi tesis, es que se trata de un homicidio. De un homicidio que yo defino de la siguiente manera. Un homicidio inducido, conducido y producido. ¿Con qué finalidad? Eso lo descubriremos conforme a las investigaciones que se vayan efectuando en torno al caso. Y es que estamos hablando de una persona que tenía una función de asesor de seguridad nacional del gobierno actual. Eso significa que esta víctima mortal tenía mucho conocimiento que implicaba a la función pública del gobierno actual. Abogada, pero esto quiere decir que usted plantea que al señor Muishont lo asesinó el gobierno de Nayib Bukele. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Efectivamente, sin ninguna duda y con mucha evidencia. ¿Y usted plantea que esto tendría conocimiento el propio mandatario o que simplemente habría sido orquestado por funcionarios del gobierno de Bukele? No sería responsable que yo le diga que el presidente tenía conocimiento de este crimen, pero sí le puedo decir que altos funcionarios estaban interesados en que Alejandro Mason desapareciera de la vida pública, política, pero también de su vida como tal, porque lo terminaron asesinando. Tenía muchas informaciones que son demasiado importantes que podían incluso poner en una situación de inseguridad la estabilidad del gobierno actual. Muy bien, y esas son las declaraciones de Lucrecia Landaverde, quien ha llevado el caso de Alejandro Mason. Y ahora, señores, ya vamos a la conclusión. Y para esta conclusión quiero abordar el tema de los activos en El Salvador. Como primer punto, vemos que los asesores, o haya sido Nayib Bukele o sus asesores, pues le recomendaron tener Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. El problema del Bitcoin es que se basa no con el sistema SWIFT, sino que con el sistema de blockchain. Y el blockchain no da mayor información a la banca, tanto nacional como internacional. No da detalles de los gastos, no da detalles de movimientos de dinero, no da detalles de nada. Y por mucho que tengan Nayib Bukele un tracker o un seguidor del Bitcoin de El Salvador, que se llama Nayib Bukele Tracker, Bitcoin Tracker, algo así, eso no significa que sea algo real y no significa que sea a tiempo real. Ellos pueden estar mostrando una información adentro en una pantalla y pueden definitivamente tener mucho más dinero, haber tenido más movimientos de dinero o tener menos dinero adentro de esa billetera que Nayib Bukele en su momento aseguró que era en una billetera personal. El problema es que con esto que dijo él, que había donado 2 bitcoins a un influencer japonés que vive en Honduras, que había donado 2 bitcoins a este influencer, pues dice que fue de una billetera personal. Pero no sabemos, no tenemos mayor detalle de esto. Es más, no tenemos mayor detalle de nada de lo que diga el gobierno. Entonces, como segundo punto tenemos la minería metálica. Como el Bitcoin fue todo un fracaso, entonces tenemos la minería metálica.
Y entonces me estaba preguntando por qué insistir tanto en Bitcoin, que es con blockchain y no da mayor detalles al mundo entero, no le da mayor detalles de los movimientos que haga El Salvador. ¿Por qué pasarse de Bitcoin a oro? Y entonces digo yo, ya estuvo bueno. Vamos a decir las cosas como son. ¿Hay lavado de dinero o no? ¿Es la minería? O sea, con respecto al Bitcoin, sí, se puede hacer lavado de dinero. Ya vimos que es muy efectivo. Y que el presidente va a seguir con su billetera y va a seguir invirtiendo en Bitcoin. Definitivamente. Ahora, con lo de la minería metálica. Dice, ¿es posible lavar dinero con la minería metálica? Sí, el lavado de dinero y la minería de oro están vinculados en varios países, especialmente donde la supervisión regulatoria es débil o la corrupción es prevalente. Aquí hay unas formas claves en las que están conectados. Minería ilegal de oro. Vamos a ver, eso no me parece porque va a ser muy legal. Las organizaciones criminales, incluidos los cárteles de drogas, participan en la minería ilegal de oro como una forma de lavar dinero. Extraen oro ilegalmente y luego lo venden en mercados legales, haciendo que las ganancias parezcan legítimas. Ojo al dato. Número 2. El oro como herramienta de lavado. Debido a que el oro es altamente valioso, fácil de transportar y puede fundirse para borrar su origen, a menudo se usa para blanquear dinero ilícito. Los delincuentes compran oro con fondos ilegales y luego lo revenden a través de canales legítimos. Número 3. Uso de empresas fantasmas. Por ahí va la cosa. Algunas entidades crean empresas fantasma o negocios de fachada que parecen ser firmas legítimas de comercio de oro. Estas empresas mezclan oro extraído ilegalmente con oro de origen legal para ocultar su procedencia. Para mí, esto es como la sustracción ilegal de oro, ¿verdad? Y hacer una combinación y lavar dinero. Para mí no. Yo siento que ahí va a haber movimiento de droga. Y con esa venta de oro se va a ir pagando eso. Se van a ir pagando los transportes o qué sé yo, lavado de dinero. Dice, contrabando y transacciones transfronterizas. El oro a menudo se introduce de contrabando desde países con regulaciones laxas hacia aquellos con sistemas financieros más estructurados, permitiendo que los delincuentes integren ganancias ilícitas en la economía formal. Conexiones con cárteles de droga y crimen organizado. Oiga, en países como Colombia, Perú y Venezuela, la minería ilegal de oro se ha convertido en una importante fuente de ingresos para grupos criminales. Estos controlan las operaciones mineras y utilizan la venta de oro para lavar dinero del narcotráfico. Usted, le voy a explicar, no lo ponga como que la minería va a ser ilegal o que alguien va a estar extrayendo oro ilegalmente. Póngalo así, utilice un poquito el cerebro. El Salvador está legalizando a cualquier forma. O sea, están insistiendo demasiado en legalizar la minería metálica. ¿No se le hace raro a usted que estén legalizando la minería metálica en contra de todas las posibilidades? O sea, en contra de todo lo que dice el pueblo, a sabiendas de que van a contaminar ríos, mantos acuíferos, etcétera, etcétera. Lo van a hacer. ¿No se le hace raro que han estado con lo del Bitcoin? Que aunque el pueblo se pronunció que no era algo bueno, lo están haciendo. Bueno, lo hicieron. Ahora bien, corrupción gubernamental. Este es el punto número 6. En algunos países, funcionarios corruptos facilitan el lavado de dinero a través del sector del oro al permitir registros de exportación fraudulentos, emitir permisos falsos o hacer la vista gorda ante transacciones ilícitas. Muy bien, pajaritos, pero nuevamente les voy a decir algo y lo voy a poner aquí para que ustedes piensen un poquito. Les voy a mostrar algo que hace poco les mostré yo en un en vivo. Alejandro Mason recalcó mucho, no quitó el dedo del renglón y por eso fue que terminó siendo desaparecido. Lo desaparecieron. Yo digo, Alejandro Mason, físicamente no estás en este mundo, pero tu energía sigue y toda esta información que estamos mostrando es a tu nombre.
Empresas de Chepe Diablo y exalcalde de Metapán ganaron 26.6 millones en contratos durante el gobierno de Bukele. Esta es una noticia del 8 de noviembre del 2024. Ahora, le leo aquí brevemente para no extendernos mucho, pero dice, 6 empresas propiedad de José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, y Juan Umaña Samayoa, exalcalde de Metapán, procesados por lavado de dinero, recibieron contratos estatales por al menos 26.6 millones de dólares americanos durante el gobierno legítimo de Nayib Bukele. La mayoría de los contratos se adjudicó de manera directa y los más cuantiosos llegaron durante la pandemia por COVID-19, que fueron en donde todos los cheros allí de los diputados y de todos los cheros de Bukele se hicieron de dinero. Las empresas se encuentran bajo administración del Consejo Nacional de Bienes, CONAB, pero expertos y fiscales que investigaron el caso observan una posible negligencia de esas instituciones que debería ser investigada por las autoridades. En el último tramo del gobierno del FMLN, las empresas también ganaron otros 26 millones de dólares en contratos. ¿Cómo va a creer usted, señor, señora, joven, que en tiempos cuando Nayib Bukele era el presidente, que supuestamente él estaba combatiendo todo tipo de corrupción, se iba a dar este tipo de cosas? Chepe Diablo es un narco, lava dinero. ¿Cómo va a creer usted que se van a hacer este tipo de negocitos durante la gestión de Bukele, que él se jactaba en decir que él conocía hasta cuando un excusado estaba sucio? ¿Cómo va a creer usted que esto va a ser posible? ¿Cómo va a creer usted que es posible que Claudia Ortiz haya tenido $20,000 en un mes y que no hayan revisado nada? Porque los demás eran pobrecitos, los diputados, ellos solo recibían como 8,000. No, ¿cuánto era? Ya fuera de broma, como 14,500, algo así. U $11,000. ¿Cómo va a creer usted que van a aprobar eso? Lo que pasó fue que a Claudia Ortiz estaba recibiendo $20,000, al igual que los demás diputados. Pero ellos no lo van a decir, no van a compartir información de esto. Imagínense cómo es la información. Esto del Chepe Diablo. 6 sociedades vinculadas a 2 empresarios salvadoreños acusados por lavado de dinero en 2017 y que continúan embargadas en medio de un proceso de extinción de dominio, ganaron contratos por al menos 26.617.996.15 dólares durante el primer gobierno de Nayib Bukele, según portales de compras públicas y documentos oficiales a los que tuvo acceso Focus. El 68% de los fondos otorgados a las empresas, 17.996.967.84 dólares, ha sido objeto de cuestionamientos por la Corte de Cuentas de la República, que señaló adquisiciones a sobreprecio y falta de documentos para comprobar la prestación de los servicios. Mire, con todo esto que le estoy diciendo, ya, vamos al grano. ¿Y que no se le hace a usted demasiado extraño que estén insistiendo tanto con lo de la minería metálica y con eso del Bitcoin, señores? ¿No se le hace demasiado raro que los diputados estén cambiando la constitución a su antojo para reelegir a este señor? ¿No se le hace demasiado raro? O sea, no se pone a pensar. Creo que todos los que somos oposición ya lo entendemos. Pero es que estos señores que son fanáticos de nuevas ideas simplemente ponen como que da las pruebas. Puchica, les he estado dando las pruebas. Les he estado poniendo los artículos de la Constitución. Y aún así no entienden. Son imbéciles. No hay otra palabra. Son imbéciles. No tienen cerebro, tienen caca en la cabeza. Les voy a dar unos ejemplos de lo que está pasando en Dubái y Suiza. El oro extraído ilegalmente en América Latina o África a menudo termina en importantes centros de refinación como Dubái y Suiza, donde se refina e ingresa al mercado global del oro, limpiando así su origen criminal.
Algunos casos notorios incluyen Perú y Colombia. La minería ilegal de oro ha superado a la cocaína como la principal fuente de ingresos ilícitos para algunos grupos criminales. O sea, es que la minería no estamos hablando de cualquier babosada. Estamos diciendo aquí que es más fácil sacar dinero de la droga que legalizar la minería. ¿Y usted por qué cree, señores? ¿Ustedes por qué creen que eso es tan difícil, que la minería no es aceptada en todo el mundo? Porque trae demasiadas consecuencias. Si las drogas, si el narcotráfico trae consecuencias, la minería es mucho peor. En Venezuela, el gobierno ha sido acusado de vender oro de minas ilegales para eludir sanciones financieras. En África, en países como Ghana y la República Democrática del Congo, el oro extraído ilegalmente es contrabandeado hacia los mercados internacionales. Sí, pero seguís hablando de esto que es ilegal. Minería ilegal. Exacto, señores. Si es minería ilegal es porque los gobiernos no quieren legalizar la minería. Hay una buena razón. Póngase a pensar, hombre. Imagínense, el lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través de la minería ilegal es una práctica detectada en varios países, especialmente en América Latina. En Perú, exportaciones fraudulentas de oro. Empresas ficticias han exportado oro a países como Emiratos Árabes Unidos e India, en donde está Paquito Flores, utilizando certificados y permisos falsos. En 2023, estas empresas exportaron oro por un valor de $268 millones. 20 veces más que en 2022, a pesar de que el oro provenía de minas inexistentes. En Colombia, minería ilegal en zonas indígenas. Organizaciones criminales como el Primer Comando Capital, PCC, de Brasil, se han infiltrado en operaciones mineras ilegales en territorios indígenas colombianos, como el del pueblo Yanomami. Ofrecen servicios de seguridad y protección a las minas ilegales, además de cobrar extorsiones y controlar ciertas operaciones mineras. Ok, seguimos hablando de la minería ilegal. En El Salvador se quiere hacer legal. Usted no entiende lo que está sucediendo, se lo estoy diciendo claro. En esos lugares es ilegal la minería. Es ilegal. Entonces, El Salvador, sabiendo todo esto, ¿por qué demonios está haciendo esto? Porque están lavando dinero. Es por eso que desapareció Alejandro Mason. En Ecuador, control de concesiones mineras. Mineros ilegales se apoderan de zonas con concesiones en marcha, compran terrenos o pagan alquileres y extraen oro de manera ilícita. Este oro se procesa en plantas de beneficio y se comercializa, permitiendo lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Ok. Por todo lo que ha estado sucediendo, señores, y me parece demasiado extraño. Ustedes dirán, yo creo que estás demasiado paranoico, conspiranoico con respecto a esto de lavado de dinero. Miren, si fuese lo contrario a lo que yo estoy pensando, las cosas habrían sido distintas. Alejandro Mason no estuviera muerto. Él estaría vivo, estaría pagando una condena, pero estaría vivo. ¿Me entienden? Pero el hecho de que lo hayan torturado y que haya muerto en esas circunstancias se me hace demasiado raro. Se me hace demasiado raro porque no fue el hecho que estaba señalando a Ernesto Sanabria de estar mostrando su ropa de moda. De que él estaba adquiriendo ropa y zapatos con un sueldo tan bajo. No, eso no es lo que preocupa. Y si se dan cuenta, eso sucedió y nadie dijo nada. Yo hice un video al respecto, que hasta Alejandro me dio thumbs up por eso. El problema ha sido cuando él tocó a Eric García. Eric García, bueno, al exdiputado. Si ustedes se dan cuenta, el exdiputado, al igual que Alejandro Mason, entraron al mismo tiempo a prisión, pero este señor exdiputado está bien cuidado en las cárceles. La diputada suplente, no se ha sabido nada de ella. No se sabe si sigue en prisión. No sabemos nada. Ellos están bien. Pero ¿por qué a Alejandro Mason se le hizo tal cosa? Aquí estamos hablando de narcotráfico, señores. Alejandro Mason señaló el narcotráfico. Y eso ya no fue broma. Hay muchas investigaciones periodísticas. Todo lo que les estoy diciendo aquí son de investigaciones periodísticas. No es algo que me he sacado debajo de la manga. Simplemente tengo el poder
de leer e interpretar, que no mucha gente lo tiene. Entonces, los dejo con esto. Espero que ustedes se pongan a pensar un poco de todo lo que les he dicho y hagan conexión con lo que está sucediendo y por qué el gobierno de El Salvador o la dictadura que hay ahora insiste tanto en llevar a cabo esa minería metálica. Yo soy Emil Klein, les deseo un bello día y será hasta la próxima.